Hola, ¿qué tal están? Desinformación. En este vídeo propongo explicar algunas cuestiones relativas a Internet y la desinformación, el derecho a la privacidad, el uso de las redes sociales, etcétera. Realmente, indudablemente, las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo a las personas a comunicarse, a trabajar en todos los órdenes pensables de la vida, en todas las situaciones, en muchísimas actividades laborales que necesitan de Internet, de los ordenadores, etcétera, para llevarse a cabo. Y en ese sentido es indudable que estamos en la era digital. Lo que sucede es que los medios digitales hay que usarlos de forma coherente y eso también requiere una capacidad de pensamiento, de procesamiento de la información, de saber diferenciar las cosas a nivel mental, a nivel reflexivo, y mucha gente no sabe distinguir muchas cuestiones que son esenciales para manejar bien los medios de comunicación. Aparte, hay muchísimo desconocimiento en muchas personas que creen que saben cosas y no las saben. Hay también pues actitudes de generalización excesiva, de una cosa pues hacer pues una montaña y en cambio otras muchas que son muy importantes no darles importancia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas exageraciones a nivel social, a nivel digital, cosas que se sacan fuera de contexto, cuestiones que se deforman, que se tergiversan totalmente, simplemente por obedecer a ataques a las personas de alguna manera, porque pues, alguna cuestión no gusta, entonces hay ataques directos, aunque no estén fundamentados, aunque no estén basados en datos reales. En definitiva, el desconocimiento y la desinformación convierten en nuestro mundo en un caos en muchas situaciones. Y organizar ese caos es complicado, es difícil. Por ejemplo, está el tema de la desinformación, que cuantos más datos tenemos a nuestro alcance, pues mucha gente se pierde en los datos y hay más desinformación. Por lo tanto, hay que utilizar estrategias de razonamiento, de reflexión crítica sobre los contenidos para evitar la manipulación. También pues mucha gente no sabe razonar, no sabe argumentar, no entiende las cosas, hay que explicarlas miles de veces para que las entiendan, porque se quedan en lo superficial y no entran en lo profundo. Comparan cosas que no son comparables, analizan cosas de una manera errónea en muchas ocasiones, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues estamos en un mundo pues muy desordenado y que eso perjudica también la creación de contenidos, la creación de información, la creación de conocimiento también, y hace difícil el hacerse entender en muchas ocasiones. Por otra parte está el uso de las redes sociales, que en principio es algo positivo, pero que también tiene sus problemáticas, sus problemas, etcétera. En cualquier caso, las redes sociales pueden ser buenas, Internet puede ser muy útil, pero hay que saber utilizarlo. Pero primero hay que aprender a razonar, primero hay que aprender a entender muchas cosas de la realidad digital y de la realidad social y humana para poder manejar bien los medios informáticos, los medios digitales. Eso también habría que ponerlo claramente de manifiesto. Por otra parte, cada persona lógicamente decide si quiere pues dar o no dar sus datos personales o quedárselos, pero lógicamente hay que ser precavidos y no dar datos personales porque luego pueden servir para que sean usados en nuestra contra. Por lo tanto, es entendible que exista el derecho de preservar nuestra privacidad y también el deber de preservar la de los demás. Es algo entendible y lógico. Por otra parte, también hay muchas trampas en Internet. Por ejemplo, está la cuestión del ciberacoso. Se pueden poner ejemplos del mismo. Por ejemplo, ejemplos de ciberacoso son los siguientes. Enviar de forma insistente mensajes ofensivos, insultantes a un determinado individuo, que por desgracia es muy frecuente en las redes sociales y, bueno, en general en Internet, o también el envío de mensajes intimidatorios que incluyen amenazas de daños, etcétera, también es frecuente o relativamente frecuente, por desgracia. Difundir también cotilleos crueles o rumores sobre alguien que dañan su reputación o lo dañan ante sus amigos es algo que también se está produciendo continuamente en Internet, desafortunadamente, o incluso suplantar la identidad de una persona y enviar o difundir materiales e informaciones online que causan daño a su reputación ante sus conocidos o amigos. Por otra parte, también hay casos de compartir online información secreta o embarazosa sobre alguien, publicar datos personales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ya si pensamos en la desinformación y en los fake news, pues las cosas adquieren una dimensión peor todavía, si cabe, porque los fake news, las noticias falsas, aumentaron más de un 50% tras el confinamiento severo por causa del COVID, y en particular lo hicieron en torno a temas políticos, gubernamentales y sanitarios. Y se puede decir que las principales redes sociales o los principales difusores de las noticias falsas fueron pues Twitter, Facebook, WhatsApp y Telegram. Y podemos también señalar que el modus operandi de los difusores de información falsa se centra en identificar una situación relevante y de interés social y político. Posteriormente crean el material desinformativo y se colocan grupos objetivos que pueden dar veracidad a esa información. Por ello se aconseja contrastar, comparar la información en varios medios de comunicación. Por otra parte, también hay que destacar que existe un uso compulsivo de Internet entre muchos jóvenes, no entre todos, afortunadamente, y a veces pues, se emplea WhatsApp o YouTube y otras redes sociales de una manera obsesiva, y eso deteriora las relaciones sociales, familiares, que no tienen lugar a través de la pantalla y afectan también al rendimiento escolar y al rendimiento laboral. Por eso, por ejemplo, en los centros educativos de Francia no está permitido pues entrar en un centro educativo, un colegio, un instituto con el móvil. Está totalmente prohibido el uso en ellos, y es entendible porque luego sirve para que muchos estudiantes estén jugando con el móvil, con juegos de móvil o con otras finalidades que no son las exclusivamente educativas o pedagógicas. Por otra parte, también existe el uso compulsivo de Internet o del móvil, y hay adicción al móvil también, por supuesto, por desgracia. En ese sentido, existen riesgos también evidentes en el uso de Internet por parte de los jóvenes y también por parte de los adultos, por parte de cualquier persona. Y también hay que decir o hablar de las ventajas de Internet. Por ejemplo, hay países dictatoriales en los que no se permite el uso de Internet prácticamente, o se cierra Internet porque es una vía de escape, es una vía de libertad, de expresión de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Por lo tanto, Internet está unida como sistema a la libertad de expresión, y eso también es algo esencial. También podemos decir que el buen uso de Internet supone también para los adolescentes o niños que ese uso esté controlado en buena parte por los padres, porque de esa manera se evita que se expongan a situaciones problemáticas los propios adolescentes o niños, como es lógico. Y pues es verdad que también hay unidades especiales de las fuerzas de seguridad que se ocupan de vigilar y de atender pues, las denuncias que puedan llegar por mal uso de Internet, por problemas de ciberacoso, etcétera, y eso siempre es algo que da tranquilidad a toda la sociedad. Eso es algo también evidente. Por otra parte, estamos ya viviendo una sociedad en la que se está perdiendo la costumbre, por ejemplo, de leer libros, en la que todo tiene que pasar por las pantallas, en la que la gente se aísla en sus casas, pues en plataformas de streaming, viendo películas continuamente, y que parece que pierden un poco el contacto con la realidad, especialmente los fines de semana. Por supuesto, es una actividad completamente legítima y legal, por supuesto, y además es una actividad que depende de la libertad personal de cada familia, de cada sujeto que compone cada familia y de cada individuo, lógicamente, y bueno, se puede optar por ese tipo de planteamientos. De hecho, por ejemplo, ahora que se ha celebrado pues, esta semana el Día del Cine, pues realmente los cines, por ejemplo, están preocupados porque cada vez la gente ve más películas o series en stream, desde casa, en casa, y no asisten a las salas de cine. Y esto en parte se explica primero porque las entradas de cine pues, son caras para muchas personas, y se entiende perfectamente, y también se comprende porque a veces los horarios de los cines no son precisamente los mejores para conciliar pues, distintas situaciones. Por lo tanto, si los cines no son más flexibles en las programaciones, en los horarios, y ofrecen mejores posibilidades de disfrute de las películas para los espectadores, pues quizás puedan sufrir problemas económicos más graves de los que en muchas ocasiones ya tienen. En cualquier caso, también es cierto que el cine puede convivir a la vez con pues la televisión y con otros medios, y con el streaming, por ejemplo, de las plataformas para ver cine, para ver películas. Pero es evidente que los cines tienen que programar películas de calidad
para no perder espectadores y para ganarlos incluso. En cualquier caso, esto es un ejemplo del cambio social, del cambio vital que se está experimentando en España en los últimos años, y especialmente esto se ha notado mucho más después de la pandemia del coronavirus, porque diríamos que estas plataformas de streaming quizás se hubieran empezado a usar con más frecuencia y con más intensidad dentro de 8 o 10 años, pero esto se ha adelantado precisamente esos 8 o 10 años y ahora se están utilizando con más intensidad. Y esto pues, puede estar perjudicando también a la industria del cine en España y en otros países. En cualquier caso, pues hay formas de salir de esta dinámica de tal manera que al final pues los cines resurjan y que la gente vaya más al cine, por ejemplo. Este es un ejemplo también de un buen uso de los medios de comunicación, en el sentido de que los cines tienen que ser una oferta cultural de calidad y de esa manera podrán atraer a más espectadores. Aunque por supuesto siempre habrá gente que no quiere ir al cine porque prefiere ver las películas en un formato más pequeño, aunque se pierdan detalles, aunque pierdan el contexto más profundo de ver una película en una sala de cine, con una pantalla mucho más grande, con silencio, en oscuridad, etc. Pero, por supuesto, las preferencias personales son totalmente libres y respetables, y la industria del cine tendrá que ir adaptándose a estas condiciones que ya están fijándose en la realidad social de España y de otros muchos países, especialmente los europeos, pero también otros países. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y hasta siempre.